los micrófonos de todos. Pues obviamente cuando alguno quiera hablar, opinar, lo que sea, se habilita y se manda, no hay ningún problema. Voy a compartir pantalla, ustedes me dicen, ¿eh? Bueno, no sé si me están escuchando bien ahí, porque no los veo. ¿Alguno me hace una seña, Javi? Está ok. Bueno, primero, si bien veníamos, buenas noches a todos, buenas tardes, si bien veníamos haciendo algunas charlas ya durante estas últimas semanas, esta charla en particular está organizada por Leo Woodward y su gente ahí con esta iniciativa que tuvieron de Deporte Escuela de Valores, de crear este espacio para, bueno, compartir, intercambiar. Así que primero agradecerle a Leo por la invitación. Después, para los que no me conocen, yo estoy trabajando como head coach y como entrenador del primer equipo del Grasshoppers Club de Suiza. Y también tengo contrato con la federación para trabajar con los seleccionados nacionales de acá. Todo lo que van a ver, en realidad hay muchos ejemplos que les voy a mostrar de lo que estamos haciendo ahora con el club, pero en realidad esta forma de pensar el análisis yo la vengo laburando desde cuando empecé con mi primer equipo, con las chicas de Uni, allá por el 2000 y algo, y la fui, ajustando y le fui, puliendo detalles con el tiempo, ¿no? Cuando me fui a trabajar a Buenos Aires, el entorno y la competencia, sobre todo, cambió mucho, entonces mi forma de analizar también cambió. Cuando me fui a trabajar al fútbol, el entorno fue completamente distinto y las necesidades y mi rol también pasó a ser completamente diferente, entonces hubo que adaptarse ahí y ahora que me vine acá es lo mismo, ¿no? ¿Por qué les doy toda esta vuelta? En realidad, para decirles que lo único que vamos a ver en la charla es un método, ¿sí? Nada más, ni bueno ni malo, ¿sí? Una forma más de pensar el análisis como una herramienta más para tomar decisiones, ¿no? Y lo que podemos sacar de las imágenes y los datos que nos dan las imágenes como una herramienta más que podemos tener en cuenta al momento de tomar decisiones. Así que bueno, vamos para adelante, me interrumpen si quieren, yo si no tengo ahí más o menos programados 2 momentos para abrir un poco la charla y obviamente al final también abrir la conversación. La idea es que no dure más de 1 hora, 1 hora y cuarto, entre todo. Después, si alguno quiere, nos podemos quedar un rato más también, no hay problema, pero para la gente que tiene que laburar. Así que bueno, vamos, temario, fase del juego, recolección de datos. Esto lo voy a pasar muy rápido porque no quiero que sea una charla técnica sobre el video, ni sobre los programas, ni los software. Sí me voy a centrar mucho en esto, en la interpretación y en las bases de datos, sobre todo en la interpretación, porque creo que acá es donde los entrenadores tenemos mucha influencia, y en la planificación y el entrenamiento, ¿no? Y para que vean que soy un tipo muy ordenado, voy a empezar por el final, porque me parece que nos va a ayudar a explicar mejor todo el proceso. Bueno, temporada completa, ¿no? ¿Cómo analizamos, cómo armamos nuestra estructura de análisis durante la temporada? Tenemos un inicio y un cierre de temporada. ¿Qué es lo que hacemos en el inicio? Lo que hacemos siempre, lo que hacemos todos, definir el sistema de juego, elegir cómo vamos a jugar ese año, y ya venimos en el club, seguramente no habrá tantas decisiones que tomar. Si llegamos a un club nuevo, trataremos de mezclar nuestra idea con lo que hay ahí, o lo que fuera, pero me parece importante porque en ese momento también definimos nuestros parámetros de análisis, ¿no? La forma en la que jugamos es la misma forma en la que después entendemos la forma de analizar. Ahora después voy a profundizar un poco más en eso. Y lo segundo que hacemos desde la parte de análisis es planificar los bloques de análisis y de revisión. ¿Por qué yo hablo de bloques? Porque siempre que se trate de datos, ¿no? de analizar datos, de juntar datos, creo que no alcanza con usar un solo partido como muestra, ¿sí? Por diferentes motivos. Puede pasar que hayamos tenido un mal día, o puede pasar que justo ese domingo, no sé, nos faltan 2 jugadores importantes de nuestro sistema defensivo, entonces los números de nuestra recuperación no van a ser tan reales. Pero si ese mismo partido lo metemos en un bloque más grande de 4, 5, 6, 8 partidos, lo que sea,
el margen de error de ese número seguramente se va a achicar. Eso por un lado. Y segundo, por el tema del tiempo también, porque ahora van a ver la cantidad de datos que podemos analizar, y yo les aseguro que resumí bastante, y no podemos analizar todos los datos todo el tiempo con las estructuras que manejamos en los clubes, donde muchas veces el cuerpo técnico somos nosotros y un preparador físico, con suerte un ayudante. Entonces, establecer los bloques, y esto lo que yo le llamo puntos de revisión, a mí me parece que nos ayuda a administrar el tiempo y decir, bueno, de acá hasta acá voy a trabajar semana a semana en la competencia, pero cada tanta cantidad de partidos yo voy a hacer una revisión de mis números, de cómo estamos jugando, de qué queremos mejorar, de qué es lo que vamos a entrenar, lo que sea. Después llegamos a final de temporada y haremos una revisión ahí y unas conclusiones para la temporada que viene, ¿no? Vamos a lo que sería un bloque específico. Dijimos que el bloque tiene un inicio, tiene un cierre y tiene una cantidad de partidos en el medio que dependerá de cómo cada uno arme sus bloques. ¿Qué hacemos en el inicio del bloque? Bueno, evaluar toda esa información que trajimos del bloque anterior y sacar conclusiones, ¿sí? Para definir qué es lo que vamos a entrenar y cuáles van a ser nuestros objetivos de mejora durante ese bloque, y obviamente planificar en base a eso. Si estamos en división a menores, seguramente apuntaremos todo nuestro bloque a la parte de desarrollo. Si entrenamos equipos de mayores, vamos a enfocarnos en la competencia, pero, y esto es muy personal, yo creo que siempre hay una línea de desarrollo que está bueno mantener incluso en los equipos de competencia. Y hay una frase que dijo Lalo en una de estas charlas el otro día, de no ser entrenadores síntoma, ¿no? Y que me pareció buenísima, que tratar de evitar esto de ir reaccionando a lo que pasa en los partidos, y que si el domingo, por ejemplo, jugamos mal el área, bueno, esa semana vamos a entrenar solo el área y la semana siguiente fallamos en la salida, entonces entrenamos la salida y nunca le damos continuidad a nuestro proceso de entrenamiento, y el equipo, digamos, siente esa falta de entrenamiento en los principios de juego, ¿no? Bueno, y durante este bloque lo que vamos a ir haciendo también es obviamente recolectando datos durante cada uno de esos partidos. Si voy muy rápido, ustedes me dicen, ¿eh? Cierre de bloque, repetimos el proceso otra vez porque el cierre de un bloque es el inicio de uno nuevo, ¿no? Semana de competencia la voy a pasar un poco rápido porque lo que hay acá no es muy inherente a la charla, pero como ejemplo siempre sirve. Vuelvo a lo mismo, es un tipo de semana, más o menos como trato de estructurarla yo. Hay otras maneras. Día 1 es el primer día de entrenamiento, donde hacemos un análisis del último partido que jugamos y un primer filtro. Ahora vamos a ver esto de los filtros y diseñamos la semana, ¿no? El día 2 sería un día de trabajo en casa. Volvemos a analizar el partido, pero haciendo lo que yo llamo filtro 2, y ya empezamos a meternos con el análisis del equipo rival. El día 3 de la semana, que sería nuestro segundo entrenamiento, ya tenemos el plan de juego más o menos claro, lo presentamos al equipo con video, sin video, con charla, sin charla, con ejercicios, lo que sea, depende de cada uno, y nos metemos en el análisis de las jugadas fijas. Día 4 de la semana revisamos el entrenamiento anterior, si tuvimos la posibilidad de grabarlo. Ajustes del plan de juego el día del último entrenamiento. Y el día prepartido, bueno, prepararemos la charla, en caso de que demos la charla los domingos, si concentramos la haremos el día anterior, y reuniones individuales. Esta es mi estructura de semana más o menos ideal, pero les soy sincero, no la puedo cumplir siempre, y esto, manteniendo los mismos contenidos, generalmente lo cambio por diferentes motivos, pero bueno, es más o menos para tener una idea general. Vamos a la fase del juego. Sabemos todos que el juego tiene un momento con la pelota, un momento sin la pelota y las dos transiciones, ¿no? Cuando paso de tenerla a no tenerla y de no tenerla a tenerla, ¿no? Básicamente, ¿qué hacemos cuando la perdemos? ¿Qué hacemos cuando la recuperamos? Yo sé que esto es básico, pero a mí me parece que es muy importante porque lo que no definamos acá después nos va a trabar el análisis en algún momento. Yo divido la fase del juego en subfases. Acá puse algunos ejemplos muy básicos, muy genéricos, y creo que más o menos todos debemos analizar más o menos lo mismo, obviamente con diferentes matices. Pero bueno, yo lo marqué como inicios de campo propio, inicios en campo rival, ataques de 23, ingresos al área, las jugadas fijas, lo mismo en lo que sería la parte defensiva, y después las transiciones, que yo
las divido dependiendo de dónde fue la pérdida. Si perdimos la pelota en campo propio, tendremos que defender una transición corta. Si la perdimos en campo rival, será media, y si la perdimos en el área o en 25 yardas rivales, será larga. ¿Está bien? Después tendremos que llenar estos cuadraditos con los principios de juego de cada uno, y esto es lo que me parece importante, que acá no va a ser lo mismo lo que, no sé, Javi considere como principios del inicio en campo propio, que por ahí lo que considero yo. Entonces nuestros parámetros de análisis van a ser diferentes. Pero bueno, como idea general, me parece que con esto ya podemos arrancar. Paso a lo que sería la recolección de datos. Vemos imágenes de un partido. Si tenemos los software de análisis, como ven en el panel de abajo, iremos cliqueando las jugadas, y buenísimo porque esto nos va a ahorrar mucho tiempo y nos va a permitir después poder cruzar la imagen con el dato estadístico si se quiere. Pero si no tenemos los software de análisis, podemos agarrar un papel, una pizarra, un cuaderno, y si tenemos definidas nuestras fases, nuestra estructura de análisis, hacemos palito y podemos ir recolectando datos. Todos, creo, o casi todos, hemos hecho esto en algún momento, y yo por lo menos todavía lo sigo haciendo manual. Obviamente si tenemos los programas va a ser siempre mucho más fácil, pero podemos recolectar datos de cualquiera de las dos maneras. Bien, una vez que hicimos este primer proceso, ¿no?, de la recolección, seguramente el programa o nuestra planilla nos va a tirar un resultado así, donde van a aparecer números sobre cuántos ingresos al área tuvimos, cuántas salidas hicimos, cuántas transiciones, lo que sea. Mi pregunta es siempre si estos datos reflejan lo que realmente pasó en el partido, ¿no? Y mi respuesta es que no, o que no lo suficiente, que esto es solamente la superficie del partido. Y si lo que nosotros estamos buscando son datos que nos permitan llegar a conclusiones para después planificar y para después armar entrenamientos, a mí me parece que esto no es suficiente, ¿sí? Que tenemos que darle al dato una vuelta de rosca más. Y a mí me gusta decir que para que el dato cobre vida, tenemos que hacerle preguntas, ¿no? Tenemos que preguntarle, bueno, cómo terminó esa jugada, ¿no? Esa salida, cómo terminó, o cómo se inició ese ataque, o dónde terminó esa salida, y por qué. Y bueno, y después un montón de preguntas más que cada uno se le irá ocurriendo ahí. Entonces, siempre lo que yo intento es, con este primer dato, hacer lo que yo llamo filtro 1, que es valorar cada acción según su resultado. Voy a tomar como ejemplo, esto es un ejemplo imaginario, los números no son reales, los inventé. Nuestras salidas serían contra presiones altas y nuestras salidas contra presiones bajas. Inicio de juego contra presiones altas, inicio de juego contra presiones bajas, ¿sí? Es más o menos como lo divido yo en mis paneles. Entonces, insisto, este ejemplo, y acá es donde entra el sistema de juego de cada uno, y lo que será positivo para uno, quizás no lo es para otro, pero de forma genérica vamos a decir que nosotros vamos a evaluar en las imágenes que vamos a ver ahora, las salidas positivas, si todas esas acciones, digamos, que rompieron la segunda línea de presión rival, ¿está bien? Y van a ser negativas todas esas acciones en las que nosotros perdimos la pelota antes de 50 yardas rivales. Esto, insisto, es un ejemplo, podrían ser otros. Y las neutrales son todas aquellas que no son ni una ni la otra. Por ejemplo, una infracción que me permite continuar con la posesión, pero no rompió una línea, y tampoco el rival pudo recuperar y contraatacarme, ¿no? Y para los inicios contra presiones bajas, similar. Acá las positivas van a ser las que lleguemos a 25 yardas rivales, y negativas las que perdamos antes de 23, ¿no? Así que bueno, vamos a ver dos o tres salidas como para poner esto en ejemplo. Son imágenes un poco viejas, donde el 2016, cuando yo entrenaba a las chicas de San Martín, es un partido con Lomas, en el Metro A. Salida, tenemos que tratar de romper segunda línea, no lo logramos, hay una pérdida, entonces vamos a etiquetar esa acción como negativa, ¿no? Acá es un inicio contra una presión ya un poco más alta, no logramos romper segunda línea,
el rival tampoco logró recuperar y contraatacarnos, entonces la vamos a marcar como neutral. Último ejemplo, otra vez una presión alta, una salida rápida, hay un flick, logramos romper la segunda línea de presión porque recibió una delantera a las espaldas y la etiquetamos como positiva. Yo sé lo que me van a decir acá, si los voy a mostrar para los que por ahí no lo alcanzaron a ver, hay un error de recepción de una defensora, ¿no? Yo creo que ahí se ve clarito, esta jugadora, el número 14, podría haber parado ese flick y seguramente nuestra salida lo hubiésemos etiquetado de otra manera. Entonces, yo acá la pongo como positiva, porque la estadística nos va a contar como positiva, después veremos qué hacemos con esto más adelante. ¿Está bien? Entonces, bueno, una vez que pasamos este filtro, los números ya empiezan a tener para mí otra dimensión, porque empiezan a aparecer los porcentajes de efectividad, y yo creo que esto es mucho más real de lo que realmente pasó en el partido, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, podemos ver que lo que fueron nuestros inicios contra presiones altas fueron mucho más efectivos que nuestros inicios contra presiones bajas. Y me parece que esto es muy importante que lo hagamos, ¿no? ¿Cuántas veces nos partido diciendo no, pero entramos 35 veces al área y el otro equipo entró 10? ¿Y cómo salimos? No, perdimos 1-0. Entonces, bueno, yo creo que si nos vamos a casa con ese profundizamos, podemos tener conclusiones erróneas por momentos. ¿Cómo estamos hasta ahí? Javi, ¿algo para aportar de acá? No, perfecto. A mí yo soy de discutir mucho con la gente que te basa las conclusiones en estadística, te dice, no, bueno, pero entramos tanto es al área, bueno, ¿de qué forma? Me gusta mucho eso de que resaltes todo el tiempo que importa contextualizar las estadísticas, que el número de por sí solo no te dice nada, si no lo pones en un contexto, ¿no? Desde el sistema de juego hasta ver las imágenes de qué es realmente ese número. Tal cual. Ger Orozco, que andás por ahí. No, Facu, me parece que está buenísimo. Sí, las estadísticas es algo muy, muy para hacer buenísimo el análisis de cada jugada y cada detalle. Y esto de etiquetar a las jugadas como positivas, negativas y neutras es algo sumamente importante, como vos decías, para después seguir con el análisis y evaluar las cosas que hiciste bien y las que hiciste mal, y de acuerdo a eso seguir con otro análisis más profundo después. Tal cual. Tal cual. Bueno, seguimos. Algunos muchachos, métanse y opinen, si no yo sigo para adelante. Bueno, le damos. ¿Qué hacemos una vez que tenemos este primer filtro? Mandamos todo a nuestra base de datos. ¿Sí? ¿Qué son las bases de datos? Siempre es un sitio donde podemos tener acceso fácil a nuestra información, ya sea de videos o de números, por llamarlo de alguna manera, donde después vamos a poder monitorear el rendimiento del equipo, donde vamos a ir detectando la fortaleza, las debilidades, y vamos a poder usar todas esas conclusiones para planificar. Acá, claramente, si tenemos los software de análisis, y sobre todo los más potentes, probablemente tengamos toda nuestra base de datos metida ahí adentro, y esto nos va a agilizar seguramente el proceso y nos va a hacer ganar mucho tiempo y nos va a permitir cruzar datos y imágenes de una manera más fluida, y está buenísimo. Pero si no, con una planilla de Excel o de cualquier programa estos de números y una carpeta de videos, nos podemos arreglar de puta madre. Yo he elaborado con las dos cosas, y el día de hoy que tengo los programas de análisis sigo usando los paneles de números, ¿no? Voy a mostrarles un ejemplo que es Acá tengo que salir, perdón, porque si no, no se abre. Bueno, les muestro a modo de ejemplo. Esta es la base de datos que nosotros llevamos con el equipo que estoy entrenando ahora durante esta última temporada de Indoor, que terminó hace poquito. Lamentablemente de Outdoor no puedo mostrarles base de datos porque no arrancamos. Pero bueno, acá, si nosotros fuimos más o menos organizados después del partido a partido y fuimos cargando todos esos datos, cuando llegamos al final de la temporada vamos a tener un montón de números.
esto parece un choclo, pero ahora van a ver que se pone más fácil, donde podemos ver y seguir el rendimiento del equipo, ¿no? Acá yo en esta temporada marqué los inicios, ¿no? Las construcciones de juego, los ataques de área, 2 tipos de presiones, la defensa de área y los corners. Claramente, si nosotros estamos a nivel de selección, como está Germán ahí, o algunos de los chicos que trabajan en clubes grandes de Europa, con cuerpos técnicos mucho más grandes, podremos probablemente analizar más cosas. Yo esta temporada me enfoqué en esto. Dije, bueno, nosotros vamos a tratar de analizar estas cosas y a tratar de entrenar esto. Y lo otro, bueno, después lo otro veremos. Después podemos movernos dentro de la misma base de datos y crear algunos gráficos que a mí me parece que son muy piolas para poder entender todo ese choclo medio insoportable de números y tener una imagen más visual de cómo es el desarrollo del equipo. En este primer gráfico lo que van a ver son todos los partidos de la temporada. Es una temporada cortita, acá en Suiza son 10 partidos más las finales, divididas según los filtros que aplicamos antes, ¿no? Positivos, negativos y neutrales. Entonces el verde es el positivo, el gris es el neutral y el rojo es el negativo, ¿no? Y siempre esto hecho en porcentajes, ¿no? En porcentajes de efectividad y no en números. ¿Por qué no en números? Porque el número puede cambiar muy fácil y puede no ser real. Es lo mismo que decíamos antes. ¿Sí? Si vamos a jugar contra un equipo que es muy superior a nosotros, seguramente nuestros números sean más bajos que cuando vamos a jugar contra un equipo igual o inferior, pero nuestro porcentaje de efectividad obviamente va a cambiar también, pero podría o puede ser un poco más real a lo que nosotros realmente somos como equipo y jugamos, ¿no? Otra división, es lo que hablábamos al principio, es a partir de los bloques, ¿no? Yo esta temporada lo hice pretemporada, bloque 1, que sería la ronda 1, y bloque 2, que sería la ronda 2, más los 2 partidos de las finales. Los bloques los podemos organizar como nosotros queramos, pero bueno, es otra forma, esto que decíamos, de verlo de alguna forma más macro, ¿no? Y de englobar los datos en un bloque de partidos que nos permita analizarlos mejor. Y el último es el partido a partido, digamos, donde yo pude ir viendo cómo fueron nuestras salidas correctas, nuestros fallos y nuestras salidas neutrales a lo largo de cada uno de los partidos, y tiene un agregado que es nuestro piso, le llamo yo, ¿no? Nosotros analizamos durante la pretemporada, durante los 6 partidos amistosos más en serio que jugamos durante la pretemporada, que tenían incluso un marco competitivo porque eran en torneo, con árbitros oficiales, con la camiseta puesta y qué sé yo, o sea que era un número real. Analizamos todas estas fases del juego y pusimos como pisos de rendimiento. Entonces dijimos, bueno, durante la pretemporada nuestro porcentaje de efectividad en la construcción del juego fue de un 26% y ese tiene que ser nuestro piso durante la temporada. Tenemos que mejorar eso partido a partido si queremos hacer que el equipo vaya para adelante, que el equipo mejore. Y acá está bueno ir viendo qué pasó con eso. Y también está bueno, yo les voy a mostrar acá 2 ejemplos, ver y detectar cuáles son las cosas que a nosotros realmente nos acercan o no al resultado, y cuáles de estas cosas tienen incidencia o no en el resultado. Por ejemplo, este es un partido que nosotros perdimos de visitante contra un equipo parejo con nosotros, o un poquito más arriba, pero ahí, en la primera rueda le habíamos ganado, y miren lo que fue nuestra construcción de juego, ¿no? Fue para lo que éramos nosotros muy, muy buena, muy por encima de nuestro piso, muy pocas pérdidas, pocas neutrales, ¿sí? Fue muy buena, pero es un partido que perdimos. Y voy un poco más atrás, no sé si el Tano Tanuccio anda por ahí, pero bueno, este es el equipo que dirige él, así que si está por ahí, Tano, habilitate y hace un comentario de este día. El Tano tiene un equipo muy superior al nuestro, salió subcampeón de la liga, sacamos un punto en su cancha muy importante para nosotros, con una construcción de juego desastrosa, ¿sí? Ese día casi no pasamos la mitad de la cancha. Entonces, lo pongo como ejemplo porque después, bueno, viendo estos números y estos detalles, cada uno tendrá que identificar a ver cuáles son los datos que realmente les sirve monitorear y que realmente les sirve tener en cuenta para planificar de acuerdo a lo que a uno lo acerque más o menos al resultado, ¿no? Si estamos hablando de competencia, no digo en la fase de desarrollo.
vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que en este bloque de pretemporada detectamos que nuestra presión no ha sido efectiva, ¿sí? que no ha sido muy buena, porque nuestros números rojos son muy altos, no paramos a nadie. Entonces, bueno, queremos hacer algo con esto. Lo que yo digo es que a partir de acá tenemos que darle un segundo filtro a este primer etiquetado de positivo, negativo y neutral. Y es identificar el porqué de ese resultado. Es decir, ok, 39 salidas, 39 presiones altas fueron positivas y 62 negativas. Bueno, pero ¿por qué estas fueron positivas y por qué estas fueron negativas? ¿Y por qué estas fueron neutrales? Y acá, como etiqueta, yo lo que uso es dividirlas en aquellas acciones técnicas o individuales, llamémosle, que hacen que la acción se defina de una manera u otra. Lo que es táctico y conceptual, yo en su momento los marcaba como separados. Después, a fines prácticos, me fui dando cuenta que lo mejor era ponerlos juntos. Y después, un tercer ítem que le llamo otros, que podría ser, por ejemplo, cómo influye el rival, ¿no? En esa situación. Vuelvo al ejemplo que habíamos visto con el flick, de la jugadora de Lomas que no para la pelota y nos permite recibir por detrás de la línea. Bueno, eso entraría acá, ¿no? Sería una salida bajo presión positiva, pero que su porqué está puesto en el rival, o sea que no habla de que nosotros hicimos algo tan bien, más allá del gesto técnico, que es un flick espectacular en mujeres, hay algo del rival que hace que nuestra salida sea positiva. Voy a un par de ejemplos, como para graficar un poco esto. Una presión en zona, acá claramente hay un error táctico o conceptual, llámenlo como quieran, pero tenemos volante lateral y volante central sobre el mismo carril central completamente libre, muy fácil romper esa presión, porque básicamente no hay presión. Segundo ejemplo, otra vez presión zonal, el delantero se pasa en la aproximación, comete una infracción, claramente acá el detalle es técnico, más allá de que después podemos observar otras cosas tácticas, ¿no? Pero lo que hace que esa jugada se defina por ser negativa es esa aproximación, ¿no? Y acá lo mismo, acá van a ver un montón de cosas, y si sacan los anotadores van a ver 200 errores, pero yo me voy por lo conceptual y por lo táctico y marco este detalle de las posiciones de los volantes, porque otra vez tenemos el volante izquierdo y el volante central parados en el mismo carril, porque es algo que se repite, ¿no? Y esto también me parece que es importante. Cuando analizamos los datos y cuando tratamos de priorizar, tenemos que ver qué es lo realmente importante y qué es lo que se repite más veces, porque si nos ponemos a analizar cada posición, cada jugada, ahí vamos a tener una lista de 200 cosas que podemos mejorar, ¿no? Pero siempre me parece que enfocarse en lo que se repite y en lo que para nosotros nos parece que es importante, nos va a acercar mucho más a una realidad del análisis. Y bueno, una vez que tenemos hecho este análisis, pasamos todo el filtro 1, que es lo que vimos antes, positivas, negativas, neutrales, y pasamos el filtro 2, técnicas o conceptuales tácticas o otros, y llegamos a la conclusión de que de 62 salidas negativas, perdón, 62 presiones altas negativas que tuvimos, el 71% en este caso, que es un ejemplo, fueron por errores conceptuales y tácticos. Con lo cual, si vemos dónde habíamos empezado con el dato y dónde llegamos hasta ahora, creo que ahora tenemos de nuevo un dato mucho más sólido, mucho más contundente para poder planificar y para poder tomar decisiones, ¿sí? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Alguno para aportar algo? Manu Brunet, que te veo ahí, tema de los números en Bélgica, los datos. ¿Qué haces, Facu? La verdad que está muy bueno esto que está mostrando y coincido. Me parece que, a ver, creo que tu primera pregunta era si el análisis reflejaba lo que pasó en el partido, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Yo creo que, a ver, lo refleja, pero, a ver, refleja lo que es estadístico en sí, o sea,
25 penetraciones refleja lo que pasó en el partido porque son 25 penetraciones. Después, obviamente que está todo este análisis profundo que venías mostrando vos, y creo que este desglose es lo que es realmente importante, ¿no? El hecho de, bueno, poder tener el primer análisis inicial que realmente indica lo que pasó, 20 penetraciones de un lado, 10 del otro, 11 corners, y después a partir de eso realmente uno poder hacer este análisis profundo que la verdad que está muy bien explicado para poder ir a lo esencial. Tal cual, coincido. Julián, que te veo ahí muy calladito todavía. No, yo estoy escuchando, está espectacular. La verdad que está espectacular la presentación, como te dije ayer que charlamos un poquito, la presentación es buenísima. Yo ya te digo que te voy a robar algunas cosas de esta para las presentaciones. Yo hago algo mucho más sencillo con un buen programa, porque tengo un buen programa, pero hago algo mucho más sencillo, entre otras cosas porque no tengo ayudante, que esto también es importante, que vos lo estabas marcando. Y entonces no divido tanto en esto como haces vos, lo de positivo, negativo y neutral, sino que trato de ver en las salidas o en las presiones, trato de buscar el problema de calidad, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde está el problema de calidad? Que es lo que a mí me interesa mejorar en el equipo que yo tengo, es mejorarles un poquito tanto la calidad individual como colectiva, y en base a esas imágenes que saco del programa, poder ir trabajando sobre la calidad, y sobre todo en el ejemplo que diste vos recién y que estaba hablando Manu, o sea, sobre todo el trabajo del área, porque es lo que más, generalmente lo que más marca diferencias, que en partidos que entras 10 veces, y es cierto, entraste un montón de veces, pero nunca fuiste capaz de encontrar a un compañero, y bueno, eso te da mucho para trabajar después durante la semana, ese aspecto de técnica individual, sobre todo, o de trabajo conceptual dentro del área, y este trabajo te lo deja bien clarito dónde están los problemas. Pero me parece buenísimo el trabajo. Y yo creo que después acá podríamos seguir filtrando, ¿no? Porque bueno, de este 71% conceptual y táctico, ok, ¿cuál fue el error táctico acá? Es un error de las presiones en el box, es un error de la conexión entre líneas, es un error de dónde tenemos ubicado el líbero. O sea, hay un montón de cosas que podríamos seguir desglosando y que me parece bueno también, ¿no? No sé si hay alguno más, muchachos, si no, sigo para adelante. Sigo entonces. Bueno, acá les muestro otro pequeño ejemplo. No hace falta que lean, lo importante no está acá, sino es simplemente como una idea. A mí también me gusta tener bases de datos individuales sobre algunas cosas de los jugadores, vuelvo a lo mismo, no sobre todo. Y a veces es el tiempo, ¿no? Cuando tenemos cuerpos técnicos chicos, es un problema. Entonces, para mí ahí hay una oportunidad de involucrar a los jugadores con el proceso de entrenamiento y de crecimiento, y de enviarle a ellos las imágenes, como estamos viendo acá, son sobre este jugador, el número 8, que es Roman Richner, que fue, jugador de la selección de Suiza por muchos años, es claramente el jugador más importante de mi equipo, que él mismo tiene que evaluar sus jugadas, sus situaciones, y también hacer una pequeña estadística, que si nosotros somos claros en los parámetros que le damos para señalar entre negativo y positivo, hasta también nos puede servir a nosotros para ir haciendo una estadística sin tener que estar cortando sobre cada uno de los jugadores, haciendo todas las estadísticas con nuestras propias manos, ¿no? Y después le pedimos también que haga una pequeña observación, y bueno, cosas muy buena, ¿no? Porque a veces lo que el jugador ve de una situación es muy distinto a lo que nosotros vemos, y nos permite también aprender a nosotros de ellos, ¿no? A mí este tipo de ejercicios me gusta mucho. Bueno, vuelvo entonces. Estábamos acá en el segundo filtro, identificamos que nuestro problema es táctico, conceptual en las presiones durante la pretemporada. Entonces definimos que a partir de eso, nuestros nuevos objetivos de entrenamiento en esa fase del juego,
en particular, porque después tenemos que entrenar todas las otras también, va a ser mejorar la presión en los box y resolver presiones contra salidas de 4 con laterales estirados, que es un poco uno de los temas que tocamos la semana pasada, por eso lo traje de nuevo. Entonces, bueno, decidimos que vamos a entrenar eso, y acá hay otro uso del análisis que a mí me gusta mucho, y que me parece que es muy piola. Yo tengo una carpeta ahí en mi base de datos que se llama modelos, en la que voy tirando cortes de cosas que me gustan de distintos equipos, no solo de hockey, sino de fútbol, de básquet, de lo que sea, y que siempre entro a chusmear a ver qué hay ahí. Y cuando a veces no encuentro la solución para algo, o hay algo que me traba y no sé cómo resolverlo, la mejor manera me parece que es agarrar el manual, ver cómo lo resuelven los mejores y ver si podemos sacar algo de ahí para nuestros equipos, ¿no? Entonces, muestro solo un ejemplo de cómo Bélgica, en este partido, en esta situación en particular, resuelve el tema de la presión baja, en este caso, contra una salida de 4 estirada. Esto ya lo hablamos muchas veces, lo explicó Germán la semana pasada o la anterior, con las presiones de los Leones. Bueno, win izquierdo, volante centro y delantero centro son los encargados de este triángulo de presión, y el volante del lado no se mete en esa zona, sino que trabaja como si fuera un libro de la zona. Esto lo dijo Javi Telechea en una de las charlas que tuvimos también, y me pareció un concepto buenísimo, ¿no? para comunicarle a este jugador, y está pendiente de la subida de ese lateral. Lo mismo, esa presión de triángulo, digamos, recuperación y contraataque. Y bueno, una vez que ya definimos lo que vamos a entrenar, cuáles son los problemas, qué es lo que queremos mejorar y cuál es la solución que vamos a dar a los problemas, que en este caso es tratar de hacer lo que ese tipo de presión zonal que hacía Bélgica. Bueno, ya no vamos al entrenamiento, no me quiero detener mucho acá porque no es el objetivo de la charla, pero bueno, supónganse que diseñamos una metodología de entrenamiento partiendo de un ejercicio chiquito de espacios reducidos y presión a 4 equipos, donde ya empezamos a orientar la tarea a este triángulo de presión y un jugador mucho más libre, preocupado de las intercepciones, no de la presión en el triángulo, y después lo llevamos a un espacio mayor, ya de una situación más jugada de partido, con alguna regla que nos ayude a que este concepto se repita y sea positivo, digamos, para la resolución del ejercicio. Y después ya nos iríamos a un juego mucho más abierto, de 75 yardas, mucho más global, donde hay quizás menos consignas, pero sí una transferencia de este concepto que queremos entrenar. Y bueno, para el final, para ir cerrando y abrir un poco la charla también y el debate, ¿qué datos del contexto podemos tener en cuenta al momento de planificar? Porque creo que no solo tenemos que planificar en base a nosotros, sino en base al contexto. Acá hablo del contexto internacional, que me parece importante muchas veces tenerlo en cuenta cuando trabajamos con divisiones menores y tratamos de buscar esos modelos, ¿no? De los modelos a dónde queremos llegar o qué tipo de jugadores nos gustaría crear, si estamos pensando en esto de fabricar jugadores para el futuro. Y bueno, algunos números, ¿no? Por ejemplo, esto está hecho en base, es un promedio, está hecho en base a algunos partidos del último mundial. Esto es en varones. Por ejemplo, cuáles son los gestos técnicos, ¿sí? que se usan durante un partido, en porcentajes. ¿Cuántos cambios de posesión hay en forma dinámica durante el juego? Es decir, cuántas recuperaciones hay entre los dos equipos, cuántas veces la pelota pasa de un equipo a otro, sin contar lo que son salidas de fondo, goles o corners, sino lo dinámico. Y la cantidad de interrupciones, estos son infracciones, ¿sí? Promedio, son infracciones que te mantienen con la posesión, pero que te interrumpen el juego. Entonces, este tipo de datos yo creo que tenemos que por lo menos pensarlo, ¿no? Y ver después cómo lo incluimos, ¿no? Si hay tanta cantidad de interrupciones como cambios de posesión, bueno, quizás haya que hacer algo con esto y ver cómo lo incluimos en nuestro sistema defensivo, o ver también cómo lo incluimos en nuestro sistema ofensivo, ¿no? Si ya sabemos que el rival nos va a interrumpir un montón de veces la posesión con infracciones, bueno, ¿cómo vamos a tratar de sacarle ventaja a eso, ¿no?
El tipo de recuperación, esto también lo hemos hablado ya, el 70% de las recuperaciones no vienen por quites, vienen por intercepciones o por errores provocados. Y los quites, que son cada vez menos, se producen en zonas del campo muy específicas, ¿no? De mitad de cancha en adelante es muy raro ver quites, en 25 yardas están la mayoría y después hay algunos más en el área. Y lo otro que también me parece importante siempre es tener datos del contexto local, ¿no? Es llevar este tipo de análisis a la liga en la que nosotros competimos, que esto es lo que nos va a dar mucha más realidad. Entonces, bueno, acá hay algunos ejemplos de lo que fue la temporada de indoor acá, donde el 65% de los sistemas defensivos fueron en zona y el 35% fueron hombre a hombre, y yo esto lo tengo que saber antes, cuando estoy preparando cómo voy a jugar, cómo voy a entrenar. Este dato es importante, yo no puedo preparar el equipo solo para una cosa, cuando después los pibes se van a enfrentar a las dos, y a las dos en el mismo partido, y a las dos en el mismo cuarto. Cómo se producen los goles en la liga en la que competimos, esto nos puede dar un indicio también de cómo defender, de cómo atacar, nos puede despertar alguna idea, ¿no? Bueno, y estos son datos por ahí ya más viejos, de cuando estuve en Buenos Aires con San Martín, el año que estuvimos en la A, de cómo eran en ese año las alineaciones en fase de inicio. Yo sé que las alineaciones son muy relativas en el hockey, al ser tan dinámico esto no es tan importante, pero bueno, es un dato que podemos tener en cuenta de nuevo al momento de planificar. Así que bueno, hasta acá estamos con la charla, este ya es el cierre. Hernán Torres, ¿estás por ahí? ¿Te fuiste? Hola. O si estás, por favor, habilitate el micrófono. Hernán, bueno, lo voy a introducir a Hernán porque para los que no vienen del ambiente del fútbol, por ahí no lo conocen, es una eminencia en la preparación física en el fútbol sudamericano. Actualmente es el preparador físico del Club Deportes Antofagasta, pero bueno, multicampeón con Colo-Colo, Boca Juniors, Racing, Independiente, Argentino Juniors, Liga de Quito, seguramente me olvido de alguno, Nano, Selección de Chile, obviamente, junto con Vichy Borghi. Me interesa mucho saber tu visión acerca del análisis de los datos aplicados a la metodología de entrenamiento. Hola, ¿me escuchas bien? Te escucho perfecto. Primero agradecerte la invitación, segundo desacreditar tanto elogio, ¿no? Me olvidé de decir, además es muy humilde, me olvidé de decir. Me pareció demasiado. Mira, estoy sorprendido, ¿no? Yo vengo de una actividad que ha intentado evolucionar con el tiempo y siento que tiene que ver con el manejo de las variables. Anoche estuvimos en un curso esta tarde, es la evolución que ha tenido la preparación física del fútbol, y tiene que ver con esto, que nos hemos convertido en suerte de ingenieros comerciales del entrenamiento, con la cantidad de datos, con la cantidad de variables, y la verdad que me asombra, ¿sí? Primero te felicito, me asombra tanta variable, tanto contenido, pero aún así creo que hay algo siempre en la línea, desde la información al hacer, que es impredecible, que genera incertidumbre, ¿sí? Independiente que tú puedas manejar, por ejemplo, en el fútbol hoy día el tema de los GPS, o con ustedes también en el deporte, te entrega tantas variables, pero aún así puedes perder, aún así puedes ganar, aunque tú tengas en mayor cantidad de opciones, el rival, como tú lo dijiste en tu exposición, no pasaste la mitad de la cancha, puede ocurrir que el rival un día X sea mejor que el tuyo, y que siempre van a existir los errores, siempre existen los errores, ¿sí? Siempre existe un error por el cual se pierde, pero sin embargo que entender y conocer las variables te ayudan desde el lado de la información, y que a veces tanta información que cuando no se sabe manejar en un equipo te termina confundiendo, ¿no? Exactamente. Pero te digo, la verdad, gratamente sorprendido. No te había visto nunca en una exposición de este estilo. Te conocía, hemos trabajado juntos, sé lo profesional que eres, pero la verdad que estoy analizando de que muchas cosas, y creo que lo hablamos,
a pesar de que son deportes colectivos, de baja organización cerebral, porque aunque los técnicos queramos organizar este deporte desde la máxima variable, cerebralmente los juegos colectivos son de baja organización, es decir, que son impredecibles en cuanto a las decisiones. Son buenas, son malas, un día amanece mal un jugador y un día tu figura del equipo no es clara y termináis perdiendo el partido. Pero sin duda que es una información muy valorable y que el fútbol también tiene que aprender, ¿sí? Hay muchas cosas que de acá se pueden aprender. De hecho, hay alguien que ha tomado esta línea de información y por eso que hoy día lo hemos transformado. Ayer, vuelvo a decirlo, ayer los profesores nos hemos transformado en verdaderos, lentamente en verdaderos ingenieros comerciales, desde las variables, desde los números, y eso hay que poder llevarlo desde el humano. Y con esto termino, que creo que Independiente, cuando tú te paras frente a un grupo, la primera imposición que hay desde el humano. Si tú no te impones desde el humano, es muy difícil después este contenido poder llevarlo de forma efectiva, porque al fin y al cabo los equipos son relaciones, son emociones y un montón de otros factores. Así que te felicito y me gustó mucho que me hayas invitado y espero que mi participación pueda ayudar en algo al diálogo, ¿no? Siempre. Y ya cuando entres un poco más en confianza te vamos a contar alguna anécdota con Riquelme que son muy divertidas. No, por favor. Bueno, gracias, Nano. Gracias por sumarte. No sé, muchachos, Javi, Manu, que andan ahí. Sí, Facu, bueno, Dale. primero felicitaciones. Ya la me habías mostrado una parte, la verdad que me encanta. Me parece que lográs simplificar un tema que parece muy complicado a veces y lo bajás a lo terrenal, que para mí es lo más importante, porque me pasa muchas veces cuando hay gente que da charla de este tipo quiere lucirse y contarnos todas estas variables y no, vos lo bajaste a lo simple, a lo efectivo, a lo que realmente nos sirve como entrenadores, que está buenísimo. Me parece que a veces mucha gente cree que hacer estos informes parece inalcanzable y no es así. Sí, que es extraterrestre. Totalmente, me parece que entonces siempre que se quiere se puede, hay forma de hacerlo. Yo he filmado con una GoPro solo y tengo una piba de 14 años lesionada cortando el partido a un costado. Si se quiere se puede. Y después parece algo fundamental que también hablaste mucho es, una vez que tenemos tanto dato, es donde ponemos el foco, ¿no? Nos pasó en la época que estamos en fútbol, que en fútbol había esta página que te dan los informes con los números que se te ocurran, que te dicen hasta el color del medio del rival, y que nosotros pensamos mucho en... Hay un equilibrio entre cuánto tiempo te lleva procesar esa información comparado al rédito que te da. Entonces me parece fundamental saber en toda esta información que vos puedes obtener qué es lo que realmente sirve, ¿no? Y me encanta cómo vos lo uniste con el sistema de juego, ¿no? Y sobre todo también la planificación, que si, bueno, yo estoy laburando la defensa de contragolpe, le voy a poner mucho más foco a como que la estadística de la pérdida y cómo fueron esas pérdidas, qué pasó después. Así que me encantó cómo fue toda la información contextualizada, porque bueno, como ya hemos hablado tantas veces, a mí los números sueltos no me gustan para nada y creo que si no son bajo un contexto no te dan información nueva. Así que la verdad que felicitaciones, me encantó y un placer haber escuchado. Tal cual, coincido 100% con el tema de contextualizar el dato, me parece que es clave. Ger, de nuevo, el tema de la bajada de la estadística y de los números al entrenamiento. ¿Cómo lo manejan primero, ustedes? Facu, felicitarte también porque me pareció excelente el trabajo que hiciste. Me parece que muchas veces como entrenadores empezamos a pedirle, bueno, en mi caso, que ahora lo tengo una persona que filme, que me corta el partido, que es mucho más fácil, y le pedimos mil cosas que nos corten. Le pedís un montón de boludeces. Que no tienen sentido, la realidad es que no tienen sentido, yendo a lo simple y desglosando lo simple, después uno cuando está haciendo el análisis más profundo del partido para poder corregir, para poder planificar, para poder pensar otra vez contra ese rival cuando volvamos a jugar y todo. En esos detalles es donde vamos a encontrar mucho más rédito y le vamos a poder sacar mucho más provecho a lo que estuvimos analizando. Me encantó cómo del bloqueo de Bélgica sacás la posición para que tu volante juegue como líbero sobre esas jugadas y cómo eso lo trasladás a un ejercicio que muchas veces cuando uno está pensando sobre el aspecto táctico es difícil llevarlo a un ejercicio para que los chicos lo puedan entender mejor, ¿sí?
que es una de las cosas más importantes y más difíciles de hacer. Vos querés entrenar bloqueos y lo haces o demasiado estático, ¿sí? Que termina siendo un embole para los chicos, o no tiene lógica con lo que querés entrenar, y me parece que está bueno. Y es lo más difícil, ¿no? Es lo más difícil el aspecto táctico, trasladarlo a un ejercicio para que después te sirva en el partido. Pero nada, me encantó, Facu, la verdad que felicitaciones. Ger, una pregunta de pura curiosidad. En el laburo que hacen ustedes con el seleccionado, a los jugadores, ¿le muestran algo de las estadísticas o no? ¿O es solo para uso interno? A veces le mostramos, pero son muy pocas las veces que le mostramos las estadísticas. Sí le mostramos las estadísticas cuando coinciden con lo que las estadísticas dicen con lo que fue el partido. No cuando son esas estadísticas, como yo decía al principio, engañosas, que decís, nada, no tiene realidad, y sí tiene de bueno las estadísticas cuando le mostrás, no sé, por ejemplo, con lo que se refería a Manu, de los ingresos al área, de, bueno, a ver, nos ingresaron tantas veces al área, por dónde, cómo, y qué lograron. ¿Sí? Me parece que esas son las cosas importantes, y que está relacionado con lo que decía también Facu de la revisión, ¿no? Entre los bloques. Bueno, ahí nosotros la revisión la hacemos sobre el mismo partido, sobre el mismo momento, de decir, bueno, tenemos que mejorar en este tipo de defensas, en estos ingresos al área, de esta forma, y también ante rivales específicos, ¿no? Porque a veces lo difícil es saber cómo va a reaccionar el otro jugador, y entonces tenemos que estar también abiertos a varias resoluciones posibles en una determinada jugada. Tal cual. Sí, bueno, un poco lo que decía al principio, ¿no? Si tenemos los programas de análisis y tenemos gente y tenemos staff, todos esos pasos que yo marqué como filtro 1, filtro 2, filtro 3, los hacemos enseguida y los tenemos probablemente cuando termine el partido o a lo sumo esa noche o el día siguiente, ¿no? Que me parece... Sí, la realidad es que en el puesto que estoy yo eso es una facilidad, es algo más sencillo. Nosotros nos repartimos la tarea entre los cuatro. Pero bueno, me parece que lo importante está ahí también, en la interpretación que hagas vos, que hace Tommy, que hace Mati con esos datos, ¿no? Totalmente, y después ponerlos de acuerdo en cómo bajar la línea, ¿no? Y bueno, saber qué es lo que mostrás, qué es lo que no mostrás, si haces hincapié en algo o no. Tal cual. Buenísimo. Manu, que te había tirado línea antes y me fui con Manu. La verdad, Facu, que está muy bueno lo que mostrás. Coincido mucho por ahí con lo que dijo Javi. Me parece que, a ver, que esto que acabas de presentar y que acabas de explicar de manera tan simple es algo que es realizable. Ahora después lo difícil es qué sacar de todo esto, ¿no? Me parece que ahí realmente está el desafío, en saber analizar, en saber extraer de tanta información qué es lo que realmente me puede ser útil para trabajar con mi equipo, para preparar un partido, lo que fuera. Parece que ahí está el desafío en esto que acabas de mostrar, y me parece que es la parte donde uno realmente tiene que poner un poco el hincapié. El ojo, sí, tal cual, coincido. Michelle, que levantaste ahí la mano. Sí, Facu, ¿cómo andás? Hola, amigo, querido. Una pregunta, en realidad, que es relacionada a esto del tema del foco, o sea, porque la estadística es muy buena, la verdad que me dejó muchas cosas hoy, pero importante dónde poner el foco. Vos, o sea, el foco, ¿lo ponés sobre lo positivo o sobre lo negativo? O sea, en el momento del trabajo semanal, donde vos armaste toda la estadística, sobre qué apuntás la corrección al jugador, o sea, más allá que el error, pero ¿dónde lo fortaleces? ¿Sobre lo que hizo bien o sobre lo que hizo mal? No sé si me entiende la pregunta. Sí, se entiende. Yo lo que trato de hacer es sobre los dos, pero siempre que el foco está puesto en mejorar lo que hacemos mal, buscarle la vuelta para que no suene como eso y para pasarlo a positivo, digamos, ¿entendés? Y después lo que busco son los números rojos. Si estamos, por ejemplo, el ejemplo que mostré ahí, nuestra construcción de juego fue un quilombo este año.
llegamos, éramos un desastre con la pelota. Entonces, bueno, primero la urgencia, ¿no? Tratar de achicar este número rojo y que por lo menos no nos roben la pelota antes de pasar mitad de cancha, y ya con eso solucionamos un montón de cosas, porque no es solamente mejorar nuestra construcción, sino que es nuestro contraataque, ¿sí? Y después tratar de buscar o sea, fortalecer los puntos fuertes a través de mejorar puntos débiles. Por ejemplo, si nosotros tenemos un equipo fuerte en las transiciones, porque tenemos jugadores rápidos, porque tenemos jugadores agresivos, lo que sea, y nuestro sistema defensivo no es tan bueno, seguramente nuestra fortaleza no se va a poder realizar del todo, porque nos robamos la pelota, y si queremos contraatacar necesitamos robar la pelota. Entonces trato mucho de jugar con eso, pero la llegada del jugador es tratar de hacer foco en lo positivo, ¿sí? Bueno, somos buenos en esto, ¿cómo mejoramos esto? ¿Sí? Y después tendremos que buscarle la vuelta para mejorar los números, mejor dicho, bajar los números malos en pos de mejorar eso. No sé si te respondí bien, porque me parece que me hice un quilombo. No, está bien. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Pero bien, bárbaro. Muchas gracias, Facu. A vos, Mingo. Bueno, gente, ¿alguno más? ¿Algo para aportar? Señor Jorge Ruiz, que anda por ahí, que usted ha sido el padre de muchos de los que andamos por acá también. Sí, realmente. Bueno, primero, gracias, Facu, por invitarme. Sí, la verdad es un placer. Es un placer, sobre todo, primero aprender tanto, ¿no? La verdad, aprender tanto de todos ustedes para mí es mucho placer. Hay muchos chicos ahí, mucha gente ahí con la cual he trabajado hace muchos años y como que me emociona. La verdad me da placer verlos trabajar en este nivel, a ver cómo lo puedo llamar, de modernismo, que son cosas que a uno a lo mejor en nuestros tiempos nos gustaba poder hacer y no estábamos tan cerca y nos era más difícil, pero me parece, me encanta sobre todo el tema de que lo puedes llevarlo a la realidad, como dijeron recién, de que puedas tanto número y tanta cosa bajarla a un ejercicio que mejore lo que puedan hacer. La verdad, como resumen, primero hoy es un día para mí de orgullo, ya es la segunda vez que asisto a esta charla, y Facu, es un placer escuchar a muchos que escuché por ahí con los cuales he compartido cancha, y como yo ahora lo único que puedo hacer es ver partidos, porque la verdad lo que hago es ver partidos, pero no puedo ver entrenamientos, que es la parte más importante de toda esta evaluación que hacen todos ustedes. Me gusta escucharlos, o sea, permítanme escuchar, y si alguna vez hago un aporte, sepan entender desde ese punto. Bueno, gracias por sumarte. Gracias por venir. Bueno, no sé, muchachos, si alguien... Final, Facu. Facu, excelente, ¿eh? No, Facu, bueno, agradecerte primero que nada. Juan, no te vi, querido. Estaba acá. Estaba acá escondido. Bueno, agradecerte primero que nada, estuvo buenísimo. Me parece que he coincidido con Javi que mostraste muy simple, algo que, bueno, que todos utilizamos de maneras diferentes. Yo estoy en el medio, entre la mezcla de papel y el lápiz y el Excel y el videoanálisis. Me parece espectacular, una herramienta que tenemos que usar para poder planificar un buen entrenamiento, sin duda alguna, o sea, porque podemos ver cosas que son reales, o sea, la sensación que le queda en un partido o en un entrenamiento no es lo mismo que te deja un video, ¿no? O un análisis de las cosas. Así que, bueno, me parece que es una herramienta para potenciarnos, para utilizarla, es más editar yo solo y se complicaba, pero nada, más que nada agradecerte por la charla, que estuvo buenísima, que nos nutre a todos, y bueno, y me encantó escuchar a Manolo, así que te mando un saludo, Manolo, grande, y a todos, nada más, un abrazo. Bueno, gracias Juan. Lo acabo de ver a Carlos Muñoz, que en esto del análisis es una eminencia en nuestro país, así que Carlos, por favor, iluminanos.
Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo a Manolo también y a Germán. Un abrazo grande y a Manu. No, nada, yo quiero cambiar un poco la visión en el sentido de que leer los números no significa analizarlos. Que uno tenga una lectura muy rápida de los números. Primero uno sale con una sensación de la cancha y a veces se ve reflejada en los números. Pero una cosa es ser lector de números y creo que nosotros estamos hablando de análisis de video. Exacto. Y lo que le agregaría, que a veces está bueno agregarle, es el resultado, momento de juego, donde las Tal cual. resoluciones por ahí son totalmente distintas y no las tenemos en cuenta. Que creo que esa es la parte emocional que entra en la parte de los números, que los números no la reflejan. ¿Está claro? Creo que hay momentos que por ahí vamos perdiendo y tenemos muchas penetraciones, pero de muy mala calidad. Y bueno, y no solo mirar los números rojos, porque a veces los números que son muy verdes o son muy buenos también hay que analizarlos, porque de repente no nos han penetrado y nosotros nos vamos contentos que nuestro sistema defensivo está funcionando a pleno y por ahí en el próximo partido nos llevamos una sorpresa. Así que nada, un pequeño aporte y agradecerles por la charla. Me pareció espectacular, Facundo. Siempre es bueno escucharte y sacar cosas que ya las tengo anotadas para poder aplicarlas en lo que hago. Bueno, buenísimo, buenísimo. Mira que la próxima la vas a tener que dar vos. Bueno, gente, si nadie tiene ningún aporte más, ninguna cuestión más, vamos cerrando. Dijimos que iba a ser 1 hora, 1 hora y cuarto, y 1 hora 7, estuvimos bien, cumplimos con el número, así que los que tienen que ir a entretener a los chicos, a cocinar y a todo eso, se pueden liberar. Así que gracias por sumarse y bueno, estaremos ahí en contacto. Gracias, Leo, de nuevo, y a la gente de Deporte Escuela de Valores por la iniciativa. Abrazo grande para todos y que tengan buen fin de semana. Chao, gracias. Gracias, Facu.